Toda la opinión pública hoy sabe del video que se me grabó recibiendo un dinero en un apartamento en Bogotá con destino a una de mis campañas de manos de Juan Carlos Montes. En realidad, y en virtud de las políticas de los principales medios de comunicación, esa misma opinión no sabe de mi intervención en esa misma sesión en el Senado, donde se presentó el video, donde muestro cómo Odebrecht y el Grupo Aval, que es propiedad del hombre más rico de Colombia y propietario de medios de comunicación, entregó 150.000 millones de pesos en sobornos a los partidos de gobierno bajo Uribe y Santos, a todos los candidatos presidenciales de Uribe, a los funcionarios que dirigían los sectores del Estado en el transporte bajo Uribe y del transporte, Planeación Nacional y Hacienda bajo Santos. Y no es una anécdota el episodio comunicacional que hemos vivido. El video se presentó en el debate de Odebrecht precisamente para silenciar el hecho de corrupción más grande después de la parapolítica en Colombia. Ahora es el momento de dar mis explicaciones. Afectado ya mi esfuerzo por mostrarle al país y al mundo la verdad de Odebrecht y Sarmiento. Tengo que pedirles perdón a mis electores de hoy, 8 millones de personas, por haberme puesto a recibir dinero en efectivo de un amigo en su apartamento en el pasado. Aunque eso no es un delito, debí ser prudente y no lo fui, y ahora pago las consecuencias que se traducen en poner en riesgo una esperanza de millones y en dar pie a que se construyan las más delirantes acusaciones de nuestros contradictores, ellos sí, muchos, pagados jugosamente por el narcotráfico paramilitar y difundidas profusamente esas acusaciones en los medios de comunicación, casi todos propiedad de Luis Carlos Sarmiento y sus amigos. Juan Carlos Montes ha sido un amigo de mi vida. No es una persona ilegal o que represente nada ilegal, de ahí mi confianza. Nos conocimos cuando de muy jóvenes caminábamos las aceras de Ciénaga de Oro y lo volví a ver casado con Yadira. Yadira es de una familia de Bolívar, sur de Santander, que decidió apoyar con todo al entonces M-19. Allí en ese lugar, en Alto Nogales, pusieron preso por primera vez a Carlos Pizarro. Y allí capturaron a la hermana de Yadira, cuñada de Juan Carlos. La torturaron con tal sevicia que salió demente del cantón y nunca más recobró su cordura hasta que murió hace pocos años. Juan Carlos Montes se vinculó a la actividad que el joven movimiento político nacido de La Paz efectuó en Colombia, la Constituyente de 1991, y allí nos volvimos a encontrar y nos hicimos amigos. Montes me acompañó en mi frustrada campaña al Senado en 1994. Puso su carro Volga al servicio de la campaña, cuyo cuadro directivo solo lo conformábamos él y yo. Él manejaba el carro, al cual había que amarrar con cabulla al capot, y nos íbamos por todas las trochas de Córdoba y Sucre buscando pueblo. Él era el gerente general de la campaña y yo el candidato. No obtuve sino 12.000 votos y perdí. Adolorido me fui a Europa y desde allí le escribí. Juan Carlos Montes guardó las cartas y los cheques que no pude pagar de la campaña y las fotos, y guardó incluso el carro Volga como una reliquia. Tiene una conducta obsesiva en guardar y registrar todos los momentos de su vida. Mi flamante gerente de campaña en el Caribe al Senado de 1994 se dedicó después de mi derrota a lo que sabe hacer, sus obras de ingeniería. Sobrevivió como pudo en un mundo plagado de grandes pulpos contratistas que le cierran el camino a la mayoría de los ingenieros de Colombia. Fue por los pueblos costeños buscando obras que hacer. Nunca se plegó a la politiquería corrupta que le exigía coimas a cambio de contratos. Lo recuerdo en un lote de su propiedad donde iba a ser su casa familiar, en su propia tierra, bajo un techo de palma, con el Volga al lado en peligro de oxidación, resistiendo la doble calzada que se construía de Sincelejo a Corozal, que preciso cruzaba por encima de su lote. Fue el último que pudieron expropiar para hacer esa obra y poner el peaje en beneficio de los amigos contratistas del presidente de turno. En esa búsqueda logró que los habitantes del municipio de Ricaurte, en Cundinamarca, lo aceptaran como ingeniero interventor de la construcción de un pequeño barrio de vivienda social
que se estaba construyendo en Guadua por un arquitecto que le había hecho las casas de Guadua a gente muy rica de Colombia al pie del barrio para pobres, en un lugar llamado Peñaliza. Las señoras del barrio de Ricaurte van todos los días a hacerle los oficios domésticos a familias muy poderosas que deciden bañarse en piscina en las casas estilo Balí en Peñaliza hechas en Guadua. El arquitecto experto y obsesionado en ese bambú colombiano que llamamos Guadua y que puede ser tan fuerte como el acero en la construcción, decidió un acto de justicia social y quiso hacerles en Ricaurte un barrio donde vivir con ayuda del municipio. Así se juntaron Simón Vélez y Juan Carlos Montes, tratando de reducir al máximo el pago al interventor. Simón quedó muy sorprendido que éste le dijera que podía trabajar gratis porque primero estaba la gente que le había aceptado su labor de interventoría. Simón no entendía de dónde salía esa fuerza para trabajar, incluso gratis, por defender una comunidad, y desde entonces se volvió amigo de Juan Carlos. Juan Carlos se inundó entonces de la filosofía de la Guadua y decidió presentarme a Simón, y al conocernos también me dejé influenciar de esa filosofía, lo confieso. Fui muchas veces a la casa de Simón en la Candelaria. Conocí sus hijas, sus nietos, sus charlas, sus excentricidades. En el fondo, su sencillez en un mundo donde ganaba mucho dinero, que guardaba en tarros de la cocina o dejaba encima de las mesas, porque es adverso a tener su plata en bancos o tener tarjetas. Dice que lo que se gana debe ser gastado de inmediato. Creo que Simón frente al sistema financiero tiene toda la razón. En ese momento no sabía que con mis visitas quedaba en medio de la obsesión de Juan Carlos por registrar todos los momentos de su vida y el DAS que me seguía a través de mis propios escoltas, registrando hora a hora todos mis pasos y comunicaciones, los pasos de mis hijos, de mi esposa, de mis padres ancianos, de mis hermanos, de los computadores de mi oficina, de mis amigos, de Simón y de Juan Carlos. El DAS es la oficina de inteligencia del presidente de la República y el presidente era Uribe y yo le estaba descubriendo los nexos del paramilitarismo con sus amigos políticos y su propio papel en la conformación de esas estructuras sanguinarias dedicadas al narcotráfico y que han asesinado 90.000 humildes colombianos, el grupo responsable de la mayor parte de las muertes en Colombia. El DAS juicioso con el presidente le entregaba las minutas de mi seguimiento y por tanto las reuniones con Simón que hablaban de la Guadua fueron a parar en los informes al presidente con carácter reservado. Juan Carlos me acompañó en todas mis aventuras políticas, me acompañó cuando decidí recuperar con Navarro un proyecto político que había sido destrozado electoralmente, el M-19, y fundamos Vía Alterna y volvimos al Congreso de la República con la mayor votación de Bogotá. Montes miró de inmediato a su tierra, Sincelejo, asolada por el paramilitarismo narcotraficante, y empezó a llevar al nuevo congresista a la tierra donde habíamos tenido amores y desencantos. En una conferencia que di en la Universidad de Secar de noche, vi una estudiante de ojos azules que me llamó profundamente la atención. Después de la conferencia fui a dormir a casa de Juan Carlos y Yadira, que quedaba precisamente en diagonal al DAS en Sincelejo, y allí, como siempre, preparó una reunión política con jóvenes y personas interesadas en la Vía Alterna. En esa reunión un señor de cabello claro y gafas me abordó y me dijo algo que nunca se me olvidará. Quiero ser parte de su movimiento, doctor Petro, me dijo. Yo fundé un municipio en contra de la politiquería de Corozal, se llama El Roble. Quiero ser el primer alcalde de ese municipio y quiero serlo en el movimiento de Navarro y Petro, porque el nuevo municipio debe representar una nueva política para Sucre. Me encantó la idea de un nuevo municipio y una nueva política y decidí el apoyo a Udaldo Díaz, que así se llamaba, y ganamos las elecciones. El alcalde del Roble era el primer alcalde de la Vía Alterna y el único en su historia. Pero la politiquería de Sucre nunca se lo perdonó.
La politiquería de Sucre estaba armada con el paramilitarismo que exportaba cocaína en el Golfo de Morrosquillo y se robaba las regalías petroleras que llegaban a Tolú y Coveñas por estar allí el puerto petrolero. El tubo del oleoducto atraviesa todo Sucre y es el eje del robo armado a su pueblo. Mataron al alcalde del Roble después que éste le anunciara su muerte y los nombres de sus asesinos al mismo presidente de Colombia. Los asesinos estaban sentados al lado del presidente. En la reunión en casa de Juan Carlos también estaba la estudiante de los ojos azules, Verónica Alcocer, que había traído una pata de cerdo, un paté de cerdo hecho por ella y por su padre, un conservador de sangre azul, amigo de Álvaro Gómez, columnista del Siglo y abogado. Me contó que tenía un hijo y las cosas de su vida, y me dieron ganas de bailar lo que siempre me ha gustado bailar, el porro de mi tierra en música de banda. Y bailé mal, quizás nervioso, ante una experta bailarina en una tierra donde el amor se hace antes en el baile. Tiempo después, Verónica fue invitada por Juan Carlos a Bogotá a conocer mi oficina y el Congreso, y la joven estudiante de Derecho aceptó mi invitación a un lugarcito de salsa y música de la trova cubana en Teusaquillo, y allí nació mi segundo matrimonio y la vida que me trajo a Sofía y Antonella, mis últimas hijas. El encuentro quedó debidamente registrado en los informes del DAS. En su mochismo, los agentes del DAS, mis escoltas, en vez de poner el nombre de Verónica, pusieron el nombre de "se reúne con una fémina". Así que en casa de Juan Carlos nació mi matrimonio y de nuevo mi vida política. De vía alterna pasamos al polo, del polo independiente, nombre que le puso Navarro, al alternativo, nombre que le puso Robledo, y que significaba la unidad de toda la izquierda existente en el momento. Había logrado que el Polo Democrático Independiente, PDI, por una diferencia de un voto en su dirección, aceptara fusionarse con Alternativa Democrática, en donde estaban Robledo, Avellaneda y Carlos Gaviria. No le gustó mucho la idea de Usán y Samuel Moreno, que para contener la nueva correlación de fuerzas interna decidieron meter a Iván Moreno y a María Emma Mejía. Así surgió el Polo Democrático Alternativo, PDA, y luego se citaron elecciones para delegados al Congreso de la Unidad, que sería el Congreso Constitutivo del movimiento. Llamé a mi gerente del 94 a una nueva aventura: tener fuerza suficiente al interior del polo, eligiendo la mayor cantidad de delegados en las regiones y en la lista que encabezaría a escala nacional, para conformar la dirección nacional y el ejecutivo del polo, elegidas en el Congreso de la Unidad en junio del 2005. Mi propósito no pasaba por ser candidato presidencial. Mi sesgo mental, que me llevaba a aceptar las viejas jerarquías del M-19, me hacía apoyar la candidatura presidencial de Navarro, y mucho menos pensaba en que iba a ser alcalde de la ciudad de Bogotá. Me parecía mejor María Emma para la alcaldía en contra de Samuel Moreno, y desgraciadamente perdimos ese esfuerzo. Lo que me proponía en ese entonces era encabezar la lista al Senado del Polo Democrático y sacar la mayor votación del país, pensando que mis debates sobre la parapolítica podían derrotar el voto comprado de las maquinarias. A la postre me ganó Vargas Lleras y un López de Córdoba. El abogado del diablo dice que el video no puede ser del año 2005 porque no había elecciones ese año. Se equivoca de cola a rabo, o de rabo a cola. Tuvimos dos, la del Congreso de la Unidad y las que empezaban para el Senado y las cámaras, que fueron ni más ni menos mis últimas elecciones al Congreso de la República. Ya habían asesinado a Udaldo Díaz y su hijo había decidido ayudarme en una lista en Sucre. Juan Carlos se sentía excluido y decidió sacar otra lista y dar un apoyo a la lista LGBTI que nos apoyaban en Bogotá en lucha con una fracción de LGBTI más radical. No salían del asombro en el polo al observar que la lista del LGBTI de Blanca Durán y Sebastián Romero había obtenido 200 votos en Morro a Sucre. Y gracias a eso había ganado,
y con ello me habían dado una mayoría relativa en la dirección del polo. Sebastián Romero años después moriría, acompañando mis esfuerzos políticos. De esas elecciones son las que hablamos en el video. Por eso mencionamos a Javier Cáceres, que encabezaba uno de los esfuerzos internos del polo en la costa diferente al nuestro. Las elecciones para el Congreso de la Unidad necesitaban recursos económicos y yo no los tenía, como me sucede casi siempre en mis actividades políticas. No tenía un peso para asumir una campaña nacional que, aunque interna para un partido, debía mover unos 100,000 votos entre todos a escala nacional. Quería sacar un periódico que se repartiera a nivel nacional con las cabezas de listas regionales y la mía. El periódico, repartido a mano, era mi principal eje de campaña, como bien me lo había aconsejado Daniel Vinograd. Pero era muy caro y al final solo sacamos pequeños panfletos sin mayor unidad comunicacional. No existían entonces las redes sociales. El cometido de conseguir algunos recursos se lo di a mi antiguo y flamante gerente caribeño de mi campaña fracasada en 1994, Juan Carlos Montes. Y él buscó a sus amigos, ingenieros y arquitectos, y a nuestro amigo común, Simón Vélez. Y lo logró, 20 millones de pesos, que fue lo único que conseguí en billetes de 5,000 pesos, de los tarros de la cocina del arquitecto de la guagua, Simón Vélez, que quiso ayudar el esfuerzo de Juan Carlos Montes como flamante cabeza de lista de Sucre y de Petro a nivel nacional para el Congreso de la Unidad del Polo. El acto quedó debidamente registrado en la grabación que el mismo ingeniero Montes realizó en su casa en el barrio Nueva Santa Fe del centro de Bogotá, en el mismo lugar donde en arriendo había vivido yo mismo por cerca de 2 años con mis hijos, Andrea y Andrés, que aún no lograban hablar español, dado que se habían criado en mi exilio dorado en Bruselas con mi primera esposa. Mis recibos de pago de arriendo quedaron meticulosamente guardados en los archivos de Juan Carlos y aún los conserva como reliquias de ese tiempo. Yo había observado la cámara de casete VH5 que apuntaba a la mesa. Con mis instintos de hombre que ha vivido la clandestinidad, me dieron ganas de apuntarla a otro lado, pero no tenía nada por qué desconfiar de Juan Carlos y no conocía su obsesión por registrar los momentos de su vida. No sabía que Juan Carlos guardaba cierta aprehensión sobre mí porque había observado mi actitud displicente hacia los viejos amigos cuando iniciaba caminos nuevos en la política. En alguna ocasión Cristina, una antigua militante del M-19 que tuvo que salir al exilio a Francia, me ofreció su casa para hospedarme en París y al regresar esporádicamente a Bogotá, quiso visitarme en mi oficina del Congreso y yo apenas la atendí, dado que estaba en medio de la tensión que me produjo un terrible debate que iba a ser. El ojo observador de Juan Carlos, quien era amigo de Cristina y había conseguido su ayuda en París y ahora la acompañaba en Bogotá, registró mi actitud y pensó que a él le sucedería lo mismo. Eso lo llevó a la desgraciada idea de grabar con la cámara de casete mi reunión con él, donde me daría el aporte del dinero recibido en fajos de 5,000 pesos de los tarros de cocina de Simón Vélez. En la conversación dice Juan Carlos que consiguió el dinero prestado del arquitecto. El casete lo guardó durante 14 años y al final de la alcaldía en Bogotá me lo dio a conocer. Juan Carlos estaba muy herido porque lo habían despedido de la unidad de mantenimiento, dado que su nuevo gerente, Juan Carlos Abreu, quería un equipo de su confianza y la antigua directora María Gilma había enfermado de cáncer y de su mente por la presión que la prensa ejerció para sabotear las labores de la máquina tapahuecos, que habíamos contratado de una empresa inglesa que la inventó y que había demostrado su eficiencia y su bajo costo, pero dañaba los jugosos contratos que se hacían para arreglar la malla vial de Bogotá con viejas tecnologías y con muchísima ineficiencia. Fue un momento para Juan Carlos y su familia difícil, y no comprendían cómo, después de tanto esfuerzo conjunto,
recibían un despido como resultado. He separado hasta donde puedo la contratación pública de mis amistades. Me causa molestia extrema ayudar a familiares que llegan a pedirme empleo cuando estoy en esa capacidad. Y demando de mis amigos algo que hoy es anacrónico, pero que aprendí en el M19. Sacrificio. Quizás soy muy duro en eso. Por eso el diario El Tiempo, en su afán de defender el fiscal, empleado por su propietario del mismo tiempo, debió sorprenderse al no encontrar contratos de obra pública con Juan Carlos ni con Simón Vélez, y para tratar de hacer el artículo venenoso tuvo que transformar el empleo público de Juan Carlos en contrato de obra. Quizás en Juan Carlos y en Simón y en muchos de mis amigos, algunos los pierdo rápidamente, existe ese mismo sinsabor. Petro no tiene quien le hable al oído porque si se le habla toma la dirección contraria. Petro no ayuda a sus amigos, etc. Mi propósito no es hacer de la política un negocio, como es la mayor parte de la política en Colombia. Y por eso mi fama de soberbio para quienes quieran hacerla así, sino un instrumento para construir la justicia social en el país más desigual de la historia de la humanidad, puesto que comparte con la Sudáfrica del apartheid y con el Brasil feudal y la Guatemala de los genocidios. Con el alma herida, Juan Carlos transfiere con ayuda de sus hijas el casete, que es de tecnología analógica, a un archivo de computador, que es tecnología digital, para mostrarme el video. Esa transferencia es quizás el peor error de su vida. El archivo queda en un computador y algunas personas se enteran que existe, entre ellas los abogados del diablo. El rumor se esparce. El entonces representante a la Cámara, que iba en las trochas en un Volga soviético, senador a cabal, conducido por su gerente de campaña en el Caribe, Montes, o que baila un porro en su casa para conocer a su segunda esposa, o que le da la tarea de conseguir el único recurso para una campaña quijotesca y recibe el recurso en fajos de 5,000 pesos, ya ha dado los más grandes debates sobre el paramilitarismo narcotraficante y su relación con el poder en Colombia, con lo cual el 35% del Senado de la República fue a parar a la cárcel. Ya ha puesto en evidencia la verdadera raíz y filosofía del uribismo, el movimiento que ha controlado Colombia y a la mente de los colombianos en todo lo que va del siglo. Ya ha gobernado la capital con un modelo de justicia social y reequilibrio con la naturaleza que lo diferencia del gobierno de la politiquería. Ya ha manejado billones de pesos de la gente sin robarse un peso. Ya se ha vuelto candidato presidencial y ha retado al poder tradicional y ya le ganó a ese poder, para lo cual tuvieron que acudir al fraude para subir a Duque al sillón presidencial. El pasajero del Volga se ha convertido en la esperanza de millones y reta el poder corrupto de Colombia. El archivo guardado en el computador es codiciado. Se ve como la última tabla de salvación. Lo extraen del computador de Juan Carlos, que de tecnología sabe muy poco, pagando hackers poderosos. Pudieron ofrecerle a Juan Carlos grandes recursos económicos, pero sabían que el viejo conductor del Volga soviético no se dejaba comprar. Y como estas cosas quedarán en la historia, es importante que se sepa que detrás de la grabación del video no hubo un ánimo extorsivo. Por eso quedó 14 años guardado en los archivos de Juan Carlos. Ni tampoco su publicación obedece a una traición de mi viejo amigo. El video fue extraído criminalmente por criminales que tienen puesto en el Estado, la política y el ejercicio del derecho. La fiscalía y el ritual de los abogados del narcotráfico, los abogados del diablo, logran obtener el video y esperan el momento propicio, el momento donde se puedan salvar de la acusación por el hecho de corrupción más grande de la política en la historia de Colombia después del paramilitarismo. Confían los abogados del diablo que la prensa les va a ayudar.
saben, y así lo calculan, que la prensa, en lugar de ahondar en lo que yo diga sobre Odebrecht y el hombre más rico de Colombia y su fiscal pago y los sobornos de millones de decenas de dólares, se dedicarán, en cambio, con alma, vida y sombrero, a elucubrar sobre mi error personal, recibir dinero en efectivo, 20 millones de pesos, de fuente legal y para objetivos legales. Saben que la prensa le importará más 20 millones de pesos que 50 millones de dólares, porque es Petro el que los recibe, y en cambio el que otorga los sobornos de millones de dólares es Sarmiento y Odebrecht, y sus beneficiarios son el poder político tradicional, y el encubridor es el fiscal al que Sarmiento hizo poner después de tenerlo en su nómina. Saben que esa prensa verá la posibilidad de destruir a Petro y la priorizará sobre la posibilidad que la clase política tradicional se destruya o el mismo grupo aval. El audio del video lo dice todo, pero la prensa no publica el audio completo, sino solo partes de donde él lucubra tratando de mostrar razones oscuras para la entrega del dinero. Ahí no se encuentra nada digno de sospecha en la conversación, pero prefieren no decirlo y no publicar el audio de la conversación, pero sí las imágenes. Han dicho que el Simón que aparece en el audio no es Simón Vélez, sino un Simón de la máquina tapahuecos, que en realidad no existe, para tratar de aparentar un soborno por la contratación de la máquina. O dice que el Simón del audio es Simón Trinidad, al cual nunca conocí. La obsesión de Juan Carlos ha registrado los momentos de su amistad con Simón Vélez y los míos por montones. Han dicho dentro de la estrategia oscura que el video es del año 2009 y que tiene que ver con dinero de la mafia en la consulta del Polo con Carlos Gaviria y la presidencial del 2010. Tenemos el original del video en su vieja tecnología, en donde técnicamente se puede establecer con claridad la fecha. Y las frases que digo en ese mismo video, respondiendo a una llamada de Abraham Rubio, de cara a las elecciones, en donde le pongo una cita en mi casa con dirección exacta, un apartamento que vendí en el año 2007 en la Carolina, porque me quedaba estrecho ante el crecimiento de mi hija Sofía. A la justicia no le quedará difícil encontrar el registro de propiedad del inmueble en donde se establece la fecha de su venta. Han dicho que los billetes son de 50,000 y que no hay ahí 20 sino 200 millones. En el video, cuyo audio no publicaron en la plenaria del Senado y la prensa se cuida en publicar, se muestra mi disgusto por recibir esa cantidad de billetes por su baja denominación. Pregunto por qué se me entrega eso así. Claro que si los billetes fuesen de 50,000, el volumen hubiera sido 10 veces inferior. Quizás los guardaría en el bolsillo y no existiría una imagen tan escandalosa que me costará mucho al guardar fajos en una bolsa de plástico. Pero en el mismo video sale mi preocupación y disgusto, porque los billetes que ojeo y que salieron de los tarros de la cocina del arquitecto Simón Vélez son de baja denominación. Han dicho que por qué dije que era un préstamo y el arquitecto y su hija han salido a desmentirlo. Lo he dicho porque eso dice Juan Carlos en el video y está allí registrado en el audio. Han dicho que el lugar es clandestino. Se trata del apartamento donde viví en arriendo con mis hijos de propiedad de Juan Carlos, quien es el que aparece en el video en su comedor, que era el lugar de mi comedor antes. Dicen los abogados del diablo que la plata es del loco Barrera y tratan desesperadamente de hacer creer que el video es del año 2009 contra toda evidencia para ligar el dinero a la campaña presidencial y a las casas gratis que daba Chávez en Venezuela, donde afirman que Simón Vélez ha construido esas casas. Nunca he tenido ninguna relación ni directa ni indirecta con ese señor Barrera. Todos los gerentes de mis campañas, desde el primero que lo fue Juan Carlos Montes y Casanova, hasta la última que fue Blanca Durán, han recibido una perentoria indicación mía
jamás dinero del narcotráfico o donaciones del sistema financiero. Han sacado un Wikileaks de un comunicado de un embajador de los Estados Unidos a su gobierno hablando de mi posición sobre los procedimientos de lucha contra el narcotráfico que he hecho público en Colombia durante años, como si se tratara de una política a favor del narcotráfico. Quien ha denunciado a los políticos amigos del narcotráfico he sido yo. En ese comunicado se informa que yo he solicitado que, dado que Uribe decidió extraditar a los paramilitares por narcotráfico, para silenciar sus confesiones por delitos de lesa humanidad en Colombia, solicito que se lleven a sus familiares para que puedan decir toda la verdad allá, pues amenazan de muerte a sus hijos y esposas en Colombia para que no hablen. La verdad no es estar a favor del narcotráfico, es estar a favor de la paz. Tratan los abogados del diablo hacer ver que el video es del 2009 para hacerlas coincidir con declaraciones que di sobre el narcotráfico con mi propia propuesta en ese año. Pero olvidan que durante todo el debate sobre el paramilitarismo en el Congreso, sostuve esa misma propuesta, verdad a cambio de beneficios jurídicos y sometimiento a la justicia colombiana, en vez de negociación política con el gobierno en respuesta a la negociación que Uribe se hacía políticamente con los paramilitares y que son procesos de antes del año 2009. En el debate sobre el paramilitarismo en Antioquia el 17 de abril del 2007, expreso la propuesta sobre un camino diferente de lucha contra el narcotráfico a lo que llamo un pacto por la verdad, que me reportó las críticas de Jorge Robledo en pleno debate. En el 2009, el abogado del diablo dice que había una alianza entre el Loco Barrera, Chávez, las FARC y Simón Vélez para exportar la revolución a Colombia y que cuando fue capturado el Loco Barrera, en el año 2012, yo comía en la mesa con el mismo Chávez. Delirio extremo. Chávez murió en el 2012. No podía comer en la mesa con él. Y quien captura al Loco Barrera es el mismo gobierno venezolano y lo extradita a los Estados Unidos. Y Simón Vélez no piensa en traer una revolución a Colombia. Apoyó a Uribe, es conservador y es amigo e inscriptor de la candidatura presidencial de Germán Vargas Lleras en el año 2018. ¿Cómo se podría entender que si la delirante idea del abogado del diablo, una alianza entre Simón Vélez, la FARC, el Loco Barrera y Chávez, fuese orquestada por mí o yo participara en ella, entonces iba a confesar que los dineros que se me entregan son de Simón Vélez? La fama mundial de Simón Vélez está bien ganada. Hasta el cantante Bono de YouTube vino a su último matrimonio por una obra arquitectónica que es orgullo de Colombia. Su trabajo en la Guadua no es una simple excusa para encubrir el narcotráfico. Es evidente que la vida de Simón Vélez es la arquitectura y la Guadua. Claro que no desconozco que cantantes, pintores, arquitectos, abogados hayan vendido sus servicios a compradores colombianos que terminan siendo la mafia. Esa es la tristeza de nuestro país. Muchísimos abogados, entre ellos el abogado del diablo, se han hecho multimillonarios por vender sus servicios a las mafias y por eso es que se les puede llamar los abogados del diablo. No hay sino que ojear la carpeta Itagüí que hizo el DAS para darse cuenta de ello. Por eso me la han robado de mi computadora apenas hace unos días usando la misma técnica de hackers con que se robaron los videos de Juan Carlos Montes. En el 2005 Simón Vélez es para mí una joya de la arquitectura colombiana y por eso recibo sus dineros. Si un solo narcotraficante directa o indirectamente me tratara de sobornar con dinero, lo mando para la sexta porra, como diría mi mamá. Hablan de que recibí 5.000 millones de pesos cuando mi campaña en la consulta con Carlos Gaviria fue de apenas por valor de 100 millones. Y mis votos, con los que pude ganar
salieron de Córdoba y de Sucre y no de los llanos donde estaba el grupo del Loco Barrera. Aunque sí me interesa, y lo confieso, saber de dónde sale esa idea dentro de los abogados del diablo, de un pacto por 5.000 millones con ese personaje. ¿No será que estos abogados, acostumbrados a recibir esas cantidades de ese tipo de personajes, lo hicieron y los engañaron? Espero que mi propia investigación no me lleve a ese tipo de descubrimientos. Le pido perdón a mi sociedad y sobre todo a quienes han depositado su confianza y han construido tanta esperanza conmigo que tengan que sufrir las desazones que yo mismo provoqué al recibir ese aporte en dinero de Juan Carlos Montes. Sin nada ilícito de por medio, provoqué lo que llamamos popularmente un papayazo. Tratarán de basar su estrategia en destruirnos políticamente y llevarme a prisión para impedir mi próxima candidatura. Mi verdad, que es la verdad del video y los recursos, está aquí escrita. Nunca he visto la política como un factor de enriquecimiento. Si lo hubiera visto así, no hubiera ingresado al M-19, donde lo que se podía recibir a cambio de luchar por un mejor país era la tortura y la muerte. No tengo tierras, ni carros, ni recursos en el extranjero. Mi casa tiene una enorme deuda que con los embargos del presidente de la República y el contralor de Vargas Lleras no creo que pueda salvar. Está a la venta, pero los compradores, cuando se enteran que soy el padre en la propiedad familiar, no la compran. Mi sueldo actual de congresista se reduce por orden presidencial a través de la multa de la superintendencia, dado que la superintendencia es una oficina del mismo presidente, a menos que lo que ganaba como alcalde. No obtuve sino mínimos ingresos el año pasado, porque las universidades se negaban a dejarme dar clases y tuve que pedir préstamos y en efectivo porque no tenía cuentas bancarias para poder comer. Un amigo me ayudó a pagar el colegio de mis hijas. ¿Será ese un ciudadano que ha recibido 5.000 millones de pesos de la mafia? Me pregunto yo. Sé el tipo de mafia al que me enfrento. Lo confieso, es peor que la del paramilitarismo. Al final, los hombres y mujeres que se meten en la violencia para sacar dineros fáciles del narcotráfico y se degradan en esa guerra, saben de qué se trata y reconocen su degradación y como todo ser humano tratan de superarla. Es la condición humana que permite las máximas obras del arte y que provoca las revoluciones. La condición humana es la base de la esperanza. Pero esta mafia a la que nos enfrentamos hoy no tiene ni idea de su propia degradación. Cree que es normal y que es el designio divino el que el Estado les pertenezca. Creen que todo político les debe rendir pleitesía si reciben el privilegio real de asistir a sus cócteles. Creen que el territorio de Colombia es para sacarle todo el jugo posible en miles de millones de dólares en contratos siempre mal habidos. No pueden creer que no pueden sobornar para ganar porque lo consideran normal. Así se hacen los negocios, dicen. Han llevado a Colombia a la ignorancia al quitar el espacio financiero a la educación, porque se llevan esos dineros a la contratación de grandes obras públicas en cemento y asfalto, que es de donde pueden llevarse todos los dineros de las regalías del boom petrolero y carbonero, que codician. A los políticos les dejan las migajas. Se llevan los recursos de los trabajadores esperanzados en pensión para financiar sus propias estrategias de inversión. El Estado queda quebrado y los trabajadores se quedan sin pensión. De un solo plumazo se quedan con decenas de miles de hectáreas de la nación y se compran los medios de comunicación para poner los periodistas a su servicio. Esa mafia quedó al descubierto en el caso de Brecht. Creyeron que con poner un fiscal de su nómina se iban a salvar. Con mentalidad criminal planificaron el hecho y se lo impusieron a Santos y fracasaron. Parte de la verdad se reveló y el peligro Petro apareció cuando anunció un debate al respecto. Se desataron todos los demonios. Tanto fue el susto que la llamada de Janjure al fiscal
transmitida por televisión en directo, mostró la estrategia. El fiscal ligado a Odebrecht y Sarmiento había recurrido a los abogados del diablo y al mismo diablo para salvarse. Se preparaba el entierro de Petro. Por eso amenazaron a la hija de Juan Carlos Montes y la obligaron al exilio. Por eso amenazan a mi hermano y a mi madre, por eso me amenazan. Pero mientras esté vivo, mi vieja idea de hace 40 años que me llevó al M-19 sigue en pie y actuante. Construir un país justo y transparente. Si en este empeño llego a desaparecer moralmente, o políticamente, o físicamente, sigan con el empeño porque Colombia se lo merece. Gracias por haberme